Bienvenidos al módulo 6 del curso Introducción a ArcGIS 9.2, primera parte. En este módulo vamos a estar trabajando con tablas. Vamos a conocer la estructura de las tablas, los tipos de datos, vamos a estar manipulando tablas, vamos a aprender a conectar tablas y vamos a preparar reportes y gráficos utilizando nuestra base de datos geoespacial. Una tabla contiene información descriptiva de elementos de una capa. En ArcGIS, la información en una tabla usualmente está asociada con datos espaciales, tales como la tabla de atributos de elementos geográficos. Pero esto necesariamente no tiene que ser así. También se puede trabajar con tablas de datos no espaciales, por ejemplo de datos estadísticos. Cada clase de elemento posee una tabla asociada. Así, puntos, líneas y polígonos deben tener tablas independientes. Para poder apreciar los atributos de una capa, podemos seleccionar dentro del menú contextual la instrucción Abrir tabla de atributos. En la tabla que se abre podemos apreciar una serie de columnas en las cuales se explican cada una de las variables que corresponden a la capa. Y por cada una de las filas se está describiendo las características de cada elemento geográfico representado en la capa. Entonces tenemos que una tabla está compuesta por filas y por columnas. Cada una de las columnas representa los campos de la base de datos y cada una de las filas representa los registros de la base de datos. En una base de datos espaciales, cada registro corresponde a un elemento espacial determinado. La intersección entre una fila y una columna va a representar el valor específico del atributo para un elemento geográfico en particular. Las columnas pueden almacenar números, textos, fechas u otro tipo de elementos. Toda tabla de datos debe tener por lo menos dos columnas. Una de ellas, la que corresponde al identificador único de cada uno de los registros, y otra que corresponde a la geometría de los elementos que están siendo representados. Por otro lado, las columnas no pueden tener nombres que se repitan. Diferentes tipos de campos pueden almacenar diferentes tipos de datos. Es muy importante seleccionar el tipo de campo apropiado para cada uno de los datos con los cuales vamos a trabajar. En el ejemplo podemos ver cómo se puede trabajar con campos de texto, de fecha o lo que se llama entero corto, entero largo, punto flotante o incluso objetos tipo blob, es decir, objetos de gráficos en formato binario. En ArcGIS podemos ejecutar diferentes operaciones de tablas, tales como ordenar los campos en forma ascendente o descendente, congelar o descongelar columnas, encontrar datos o seleccionar datos. En ArcCatalog podemos crear nuevas tablas, así como crear y borrar campos en tablas que ya existen. Mientras que en ArcMap podemos añadir campos y añadir o editar valores de registros en tablas existentes. ArcGIS emplea diferentes formatos de bases de datos. Por ejemplo, las coberturas manejan en formatos de tablas ArcInfo, así como los shapefiles utilizan formatos DBase. Las geodatabases utilizan los formatos propios de sus sistemas de gestión de bases de datos, por ejemplo, en el caso de Access con archivos MDB. ArcGIS posee herramientas para operar y transformar entre diferentes formatos de bases de datos, para crear vínculos entre tablas relacionadas e incluso para hacer conexiones con fuentes de datos tabulares externas. Los atributos de un elemento pueden ser almacenados en una sola tabla o en tablas separadas. En este caso, dos o más tablas pueden ser conectadas o asociadas si hay un campo similar en cada una de ellas conteniendo valores comunes. En el ejemplo vemos que SoundCode se encuentra presente en ambas tablas y se permitirá hacer asociación entre una tabla y la otra. Estos campos deben ser del mismo tipo. El empleo de tablas asociadas permite organizar mejor la información, al tiempo que previene su duplicación. Es importante entender en la relación entre una tabla y otra la condición que se llama cardinalidad. La cardinalidad permite entender cuántos objetos de una tabla están relacionados con los objetos de otra tabla. Así pues tenemos entonces cuatro tipos de cardinalidad: uno a uno, uno a muchos, muchos a uno y muchos a muchos. Es necesario entender cómo está funcionando la cardinalidad entre una tabla y la otra antes de conectarlas, ya que con ello podemos prevenir potenciales errores de omisión de registros. En una relación uno a muchos, por ejemplo,
una parcela con varios propietarios, si la relación se establece como 1 a 1, en un reporte solo obtendremos uno de los propietarios para cada parcela, es decir, perderemos la información de los otros propietarios. ARMAP posee dos métodos para asociar datos almacenados en tablas con un campo común: joins o uniones y relates o relaciones. Cuando se asocian dos tablas por una unión, utilizando una relación 1 a 1, se agregan los atributos de una tabla a la otra tabla, empleando justamente el campo común para generar la relación. La tabla generada con el método de unión permite rotular elementos utilizando atributos unidos de las dos tablas originales. El método de asociación por relaciones o relate permite vincular tablas que tienen una relación de uno a muchos o de muchos a muchos. Cada vez que se abre un mapa en ARMAP, se actualizan tanto las uniones como las relaciones. Las uniones permiten una conexión física entre dos tablas, anexando sus atributos, ya sea que ellos vengan de una cobertura, de un shapefile o de archivos de geodatabase. Para unir dos tablas no es necesario que el campo común sea del mismo nombre, pero sí que sea del mismo tipo. Las uniones de tablas permiten relaciones 1 a 1 y muchos a 1. En el caso de la relación 1 a 1, cada uno de los registros de una tabla es compatible con cada uno de los registros de la segunda tabla. En el caso de la relación muchos a 1, cada uno de los registros de la primera tabla son comunes para un registro de la segunda tabla, es decir, van a utilizar los valores de la segunda tabla repetidos en varios de los registros de la primera tabla. Para el caso de relaciones o relates, el método no agrega los campos de una tabla a la otra. En cambio, las dos tablas permanecen como tablas independientes, pero permiten hacer búsquedas cruzadas de una a la otra tabla. El método igualmente utiliza un campo común, pero aplica para relaciones de uno a muchos o de muchos a muchos. Por otra parte, los datos tabulares también pueden ser expresados a través de gráficos. Estos permiten una visualización rápida y sucinta de la información. ArcGIS posee diferentes tipos de gráficos, ya sea en 2 y en 3 dimensiones, así como la capacidad de poder darle mejores características gráficas, ya sea por espesores de línea, colores o densidades de relleno. Los gráficos pueden ser presentados dentro de un mapa o incluso como una hoja independiente. En ArcMap, los gráficos se crean a través de un asistente. Este también permite administrar o cargar un gráfico. Una serie de ventanas van guiando al usuario en el proceso de creación de cada uno de los gráficos. ArcMap también genera reportes. Estos organizan y visualizan datos tabulares ordenados de acuerdo a uno o varios campos. Los reportes se pueden exportar hacia varios formatos, ya sea a PDF, a RTF o TXT. ArcGIS posee dos herramientas para realizar reportes: el Report Writer y el Crystal Reports. El escritor de reportes de ArcMap permite generar informes que pueden ser almacenados directamente en el mapa. También estos pueden ser añadidos en la vista de impresión. Crystal Report es una aplicación avanzada de reportes que viene incluido con ArcGIS. Desde ArcMap se debe exportar los datos a formato Crystal Reports y de allí un asistente va a guiar al usuario en la creación de los reportes. A continuación haremos los ejercicios contemplados para la unidad 6. Esto lo haremos en el laboratorio.
Thank you.